Doctor Milei... No, doctor no. ¿No te puedo Milei, decir doctor? dale. ¿No sos doctor? No, ¿Qué título tenés? no, soy licenciado en Economía y tengo 2 posgrados en Teoría Económica. ¿No hiciste un doctorado? Yo pensé que habías hecho un doctorado. No, ¿En no serio? hice el doctorado. Mira, bueno, tenés tiempo ahora que estás. Sí, ahora, justo. ¿Qué lectura haces de estos 50.000 casos y de lo que contaba Sichero de que puede llegar a colapsar el sistema productivo por Omicron? Me parece, hay dos cuestiones. Una, me parece que la cuestión, Diego, de los números se los encargaría a los matemáticos para que no se cometan los mismos errores que antes. No a los infectólogos, digamos. Se lo dejaría a gente que sabe mirar una derivada primera, por lo menos. Me estás hablando en chino, que es una derivada. Tiene que ver con la tasa de cambio. Ah, ok. O sea, no solo tenés que mirar el nivel, tenés que mirar la tasa de cambio. ¿Y cómo va? Y la derivada segunda, ¿cómo cambia la tasa de cambio? Hay que recordar que la naturaleza se caracteriza por funciones que se llaman logísticas, que es como una suerte de S estirada, tiene un tramo que es básicamente una función que crece crecientemente, una exponencial, y después pega la vuelta y pasa a crecer decrecientemente, que es el tramo logarítmico, y el pico se encuentra justamente cuando cambia de régimen la función. Por lo tanto, hay que estar mirando esas funciones, hay que estar mirando la derivada primera, la derivada segunda, no solo los niveles. Esa es mi Me recomendación. siento en una clase de análisis matemático, mira, y no entendí nada de lo que me dijiste, pero espera. Dame que lo dibujo. No, vas a dibujar una derivada primera y una derivada segunda, no. No. Bueno, en vivo, Pero Milei les explico. dibuja cómo se puede comportar una curva. ¿Eso es una derivada? Esto es la función logística. A ver si lo tomamos ahí. Es una función logística, perfecto. ¿Sí? Entonces, este tramo, la función crece crecientemente. Sí, está creciendo. Es lo que se llama la exponencial. Y esta es la parte logarítmica, la que crece decrecientemente. ¿Ustedes sabían esto que está contando? A ver, ¿ni sabías vos esto? Cuando vos tenés acá el cambio de régimen, Allá, mostralo, Javi, mira. a ver acá, Ahí está, perfecto. entonces lo repito, este es el tramo exponencial cuando la función crece crecientemente. Sí. Y acá es la parte que se llama logarítmica, que crece decrecientemente. El pico se encuentra acá. Entonces vos tenés que tener gente simulando estas funciones logísticas. ¿Para qué? Para encontrar cuando se da el cambio de régimen, que tiene que ver con la derivada segunda. O sea, la derivada primera es cómo crece. ¿Ves que todas siempre crecen? Sí. Entonces la derivada primera siempre son positivas. Entonces tenés que mirar la derivada segunda. ¿Por qué? Porque acá crece crecientemente y acá crece crecientemente. Cuando vos encontrás este cambio acá, encontraste el pico. Y vos decís que, bueno, obviamente no vas a opinar si llegamos al pico o no, pero ¿te suena como ves la curva que estamos llegando a un pico? ¿O? Hay gente que sabe hacer eso. Digamos, Digo, ¿no? hay gente No, que se me la- dedica a hacer eso. Me parece, lo único que digo es, pongan a matemáticos a mirar estos temas y no, digamos, solamente a gente ¿Qué que opine? dibuja un cero con dificultad. Entiendo igual. Mira, de vuelta, esto, ahí hubo una reflexión en el medio, digo, ¿esto pone en jaque al capitalismo? No, digamos, o sea, si se vuelven a equivocar como lo hicieron antes, recordemos que nos amenazaron con que íbamos en el primer año a una situación equivalente a lo que fue la peste española. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, digo, eso implicaba que iban a morir 160 millones de seres humanos. Murieron 1.700.000. Que es un montón, Javi. A ver, en el mundo mueren 60 millones de personas por año. Hay que, digamos, o sea, esto es, viste, como el chiste, digamos, que te dice, hola, ¿cómo está tu mujer? Vos le decís, ¿comparada con qué? Bueno, esto es lo mismo. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en ese sentido, digo, de vuelta, tengamos cuidado, porque si hubiera sido lo que los infectólogos amenazaban, hubieran muerto entonces 220 Bueno, espera, millones de pero seres humanos. No pasó Vamos eso. a la parte productiva. ¿No te preocupa el tema productivo? A ver, lo que voy es lo siguiente. La caída que mostró la tasa de crecimiento del mundo, que pasó de más 3, más 4 a menos 3, o sea que se perdieron esos 7 puntos, el 99% de eso está explicado por las cuarentenas cavernícolas. Claro. Es decir, el mayor daño en todo esto fue causado por los infectólogos, con las amenazas que después no se cumplieron. Y en el caso argentino lo hicieron peor que en todo lado, ¿no? Porque, o sea, a ver, nosotros, o sea, caímos el triple en la economía y además estuvimos oscilando entre el lugar quinto y el 10º entre muertos por millón de habitantes. Y cuando vos tomás cómo deberían haber sido las cosas, si fuéramos un país promedio, tendríamos que tener 27.000 muertos, tenemos 117.000, digamos, hay algo que anda mal. Fue demasiado. Bueno, ok, o sea, entonces acá, digamos, o sea, los problemas de los errores de afuera, nosotros los multiplicamos enormemente. Entonces,
Y la realidad, aquellos que creen que esto va a poner en jaque el capitalismo, bueno, o sea, me va a encantar ver esa situación que lo quieran poner en jaque, porque no entienden cómo funciona el capitalismo. Es decir, acá lo que hay que entender es que el sistema capitalista, el mercado es básicamente, ¿qué? Son intercambios voluntarios de derecho de propiedad. Es decir, cuando la gente empieza a ver que si esto alguien lo quiere hacer como desafío al capitalismo, ojalá lo haga, ¿sabes por qué no? Porque les va a estallar en la cara. Porque esto es lo mismo que yo hablaba del hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas, ¿sí? Cuando estaba encerrado, ¿sabes qué? Si salía afuera, la verdad es que había salía afuera, perdón por la frase, salía al exterior, salía de la caverna, ¿sí? ¿Qué era lo que pasa? Enfrentaba unos bichos enormes, peligrosísimos, todo. Se lo podían morfar, literalmente. Pero tenía una cuestión de dominancia estocástica. Tenía más suerte de sobrevivir a eso que quedarse encerrado en la caverna, no comer nada y morirse seguro. Entonces, digo, dejen de tirar. Eso se lo recomiendo, digamos, a los colectivistas y que les gusta mucho avanzar sobre las libertades individuales. Dejen de tirar de la cuerda porque la gente, digamos, o sea, no es tonta y se va a rebelar porque, digamos, la opción, ¿sí?, de la desidia, es decir, dejarte morir no es una opción. No, es una discusión que quedó vieja, esto de si nos tienen que encerrar o no nos tienen que encerrar. No nos tienen que encerrar, no nos van a encerrar, no nos pueden encerrar y no vamos a permitir que nos encierren. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque más allá de la ideología que pueda practicar cada uno, o que pueda tener cada uno, lo cierto es que el encierro fracasó. Sí, claro. Entonces, ¿por qué vamos a repetir lo que nos hundió 10% del producto el año pasado? No tiene ningún sentido hacerlo. No, y de hecho, nadie respetaría un DNU. Por un tema electoral, no por un tema de lógica, pero el presidente te lo dijo. Te dijo, yo no los voy a encerrar. Claro. Ya no me importa la cantidad de casos, no me importa la cantidad de muertos, porque el presidente no te dijo, no, mira, si hay tantos muertos los vamos a encerrar, si hay tantos casos... No, dijo, no los voy a encerrar. Entonces, evidentemente, utilizó, por cuestiones electorales, seguro, por cuestiones de opinión pública, tomó esa decisión. Pero me parece que la lógica va en ese sentido. Porque el mercado le ganó. Porque el mercado, y se lo llevó puesto la realidad. ¿No te preocupa un poco la parte y la selección de la productividad? Nosotros trabajamos en una radio, Rivadavia, le mandamos un beso a todos, hay mucha gente que tuvo COVID y no puede ir a trabajar. Hay 8.000 vuelos que se pararon por pilotos que se contagiaron. ¿Esa parte no te consterna un poquito? Mira, nosotros el año pasado tuvimos en la radio COVID prácticamente todos juntos en agosto. Cuando tuvo Feynman, claro. Tuvo la locutora, tuvo el doctor Sin, estuvo también con Guadalupe Vázquez y yo. Inmediatamente nos reemplazó un tiempo Nelson Castro, después otro tiempo nos reemplazó otro conductor. Cuando volví yo, reemplacé yo a Eduardo. Y no pasó nada. Se pilotea, trabajando. No es que se pilotea, es que estamos preparados precisamente para, como dice Javier, seguir ofreciendo lo mejor. Y si me hubiesen encerrado, y si me hubiesen dicho, vos que trabajás en la radio, tampoco vas a trabajar, y no hubiese habido nada, no hubiese habido servicio. Así que, a ver, no tenemos que ni discutir el encierro. Ni hay que discutirlo, por eso. Ya está. Este es el principio del fin de la pandemia. ¿Por qué? Porque te lo muestra lo que pasó y porque te lo muestra cómo se está comportando un virus que hoy prácticamente no es letal. ¿Vos ves, Jonathan, clima el año que viene para salir un poco de esta crisis? Con gente que quiera emprender, con pymes que están destrozadas. No, la verdad que no. La verdad que, pero vamos a los números, ya que estamos todos en una mesa de números. ¿Va a ser una curva Argentina, también? No, te hago más fácil. Me sorprendí con esto. El momento más bizarro de la tele, vos se preguntan, ¿cómo se llama la curva esa? Logística, función logística. Por ahí el ignorante soy yo, Javi, es muy probable. No, pero vos sabés que cuando vos pero me para pasás... que déjalo leer, ahora vamos. Vamos a los números. Sí. Argentina hoy tiene menos empresas que en el 2008. Es un número objetivo, digamos. Hay otro número que es muy interesante y que, para ser preciso con el dato, es un dato que es muy interesante, que es cuántas empresas hay cada 1000 habitantes, ¿no? Entonces, comparémonos contra países cercanos, no vayamos a compararnos contra Australia, por ejemplo. Chile tiene 58 empresas cada 1000 habitantes, Uruguay 48, acá al lado, México 34, Brasil 25. ¿Sabes cuántas tiene Argentina? 14. Ahora voy a decir, bueno, vamos a revertir esa situación, porque evidentemente es muy malo eso, porque son las que crean empleo. ¿Y qué vas a hacer hoy para cambiar eso? Vamos a reescribir rápidamente qué es ser empresario en Argentina, muy rápido. En Argentina, ser empresario implica que vos tenés un socio que no elegís, llamado Estado, que solo participa de las ganancias y que se va a llevar el 60% aproximadamente de lo que vos ganás y que nunca participa de las pérdidas. Tenés un socio que no elegís, llamado Estado, que a la vez no te ayuda en nada, sino que te pone palos en la rueda todo el tiempo con una burocracia infernal, insoportable, que encima, cuando se habla de hablar en los medios, tu socio preferencial, que vive del 60% de lo que vos ganás, habla
horrores de vos y te hace culpable de todos los males de la Argentina, inclusive la pandemia, ¿no? Porque todo es culpa del empresario. A la vez, ese socio mayoritario llamado Estado se queda con el 50% del salario también. O sea, no solo le alcanza con ser tu socio, sino que también es socio del empleado. O sea, el colaborador tuyo, él también es socio, porque cada 100 pesos que vos le pagás aproximadamente se queda con 50. Y a la vez hay un socio del socio tuyo, el Estado, que son los gremios, que son socios del Estado, por lo menos ahora lo son claramente, que encima también se dedica a ponerte palos en la rueda, extorsionándote, bueno, amenazándote, sí, claro. Y que no ayuda a ninguno de los dos que debería ayudar, a uno de los dos por lo menos, que es al empleado. Preguntarle a cualquier empleado de verdad si se siente realmente apoyado por el gremio, salvo que sea una persona que está en el gremio representándolo dentro de la empresa. Y no hay ningún incentivo, o sea, no hay incentivo ni siquiera para exportar. Vos pensás la locura esta. Nosotros ponemos una empresa ante nosotros y decimos, bueno, vamos a exportar, la Argentina necesita dólares, sí, todos lo sabemos. Vamos a tratar de exportar, que entren algunos dólares, ¿no? Porque ya se están yendo todos. Bueno, que entren algunos dólares. Vamos, para exportar, vos tenés que hacer publicidad, tenés que invertir. Vas a tener que invertir en dólares. ¿A qué dólar? Y a un dólar de 180, en el mejor de los casos. Entonces vas a invertir en publicidad para que alguien compre lo que es la linda idea que tuvimos. Que parece ser que es una buena idea, porque logramos vender al exterior. Ahora, cuando vos recibís los dólares de esa venta que hiciste al exterior, ¿a cuánto te lo van a pagar? 107. A 107. O sea que por cada dólar que vos lográs generar, digamos, pero es un absurdo que, no sé, los libros de historia económica se van a reír de esta etapa de la Argentina, que ojalá dure poco, un montón de tiempo. Entonces voy a decirme, ¿cuáles son los incentivos? Porque quiero ser objetivo frente al tema. Sí, claro. ¿Cuáles son los incentivos para emprender en Argentina? Tiene que haber algún incentivo, tiene que haber. No hay ningún incentivo. No hay ningún incentivo. Y si no se está emprendiendo, ¿por qué tenés menos empresas que en 2008? Sí, claro. Si hubiese algún incentivo, alguien diría, bueno, pero tenés más empresas. No tenés empresas. Y las únicas empresas que sobreviven, ¿cuáles son? Las que aprovechan los desajustes de la economía. Porque pueden hacer una parte de informalidad, porque aprovechan, porque hay una cierta economía que se mueve a partir de la brecha, porque nadie quiere los pesos. Entonces, ficticiamente dice, che, yo estoy vendiendo más que el año pasado. Sí, querido, vos estás vendiendo más que el año pasado. Pero ¿vos querés que esto es sostenible en el tiempo? ¿O es porque todo lo que cobró la gente, que saben que son papelitos de colores, los va a gastar? ¿Eso es sostenible en el tiempo? No. Javi, ¿cómo fue convertirse en político? Vos este año te recibiste de político, no venías de ahí. Sos de la casta, ahora yo sé que a vos no te gusta que te diga eso, pero entraste al Congreso. No, porque, digamos, si vamos a hablar de casta, dado que soy quien más ha impulsado, digamos, puedo decir a qué me refiero de casta. Casta es cuando vos, sabiendo que estás tomando medidas que le causan daño a la población, por defender los intereses corporativos de la política, las tomás igual. Exacto. Un gran ejemplo de casta es el señor Santoro, Leandro Santoro. Sí, cuando analiza el caso de las restricciones al mercado de cambios. Y dice, sí, son dolorosas, hace mal a la gente, pero no nos queda otra. Es un mentiroso. Es decir, sabe que le está haciendo daño a la gente, ¿sí? Y no solo eso, sino que va adelante con eso y dice, no hay otra alternativa. Es mentira. O sea, vos podés ajustar el desequilibrio fiscal para frenar la emisión monetaria para que te dejen de atacar la moneda. Listo. O sea, ahí tenés un ejemplo de casta. Si hay algo por lo cual, digamos, o sea, a mí me motivó, digamos, ingresar a la política, tiene que ver con esta sensación de que tenía de que la batalla cultural se estaba agotando, porque por ejemplo el señor Leandro Santoro, que era asesor de medios del presidente, andaba por los medios de comunicación pidiendo la censura, por ejemplo, de los que pensábamos distinto. ¿Estás enojado con Santoro? No, es más, banco a full expert con lo que dijo y aborrezco lo que dijo Santoro de querer sancionarlo y expulsarlo de la Cámara, porque también le voy a explicar algo también que lo muestra también como casta. Digo, lo muestro porque es supuestamente un político nuevo y diferente, digamos, o sea, nada más de izquierda, no, y es lo mismo de todos, digamos, y de lo peor de todo, pero nuevo. Vos fíjate esto, ¿qué es un diputado? Un diputado es un representante del pueblo. Sin duda. Un diputado que te vota una suba de impuestos es un inmoral, porque es como que vos, ¿sí? Cuando te votan la suba de impuesto, es como que vos tengas un representante que vende tus servicios laborales, sí, y va a la negociación con tu jefe y vuelve con menos salario. Es un traidor. Y lo echás. Bueno, ok. Cualquier diputado, o sea, que se supone que está representando al pueblo, vota una suba de impuesto, es un inmoral, es casta, ese es un traidor. Y los que lo favorecen y facilitan eso son otros traidores también. Lo digo por la falsa oposición que, digamos, o sea, se dedicó a perseguirme por una sesión, sí, de una comisión de la cual no soy parte. Cuando te acusaron de haberte ido a Exactamente. A Brasil. Yo no soy parte de esa comisión. Y después había otros operando también de que no iba a estar, y sucede que estuve. Y no solo que estuve, sino que además le voté en contra a este gobierno, esa basura de presupuesto que mandó, todo inconsistente.
Y además también voté en contra de lo de bienes personales. Así que digamos, o sea, por lo menos los liberales sí hacemos las cosas bien. Y quiero aclarar algo, digamos, de una mención que salió ahí, digamos, que hay corruptos liberales. En el liberalismo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que en el proceso de mercado los corruptos quiebran. Porque si vos tenés un comprador corrupto, ponele, tu producto es más caro o tiene menos rentabilidad de la que debería tener. Y te puede entrar otro producto con mejor precio, mejor calidad o esa combinación y quebrás. Solamente la corrupción es socia del Estado. ¿Sabes por qué? Porque tiene una fuente coactiva de ingresos. No tiene que validar al mercado. Siempre cobran igual. Pero los que hemos dado una clara muestra de consistencia en todo esto, solamente hemos sido los liberales. Pregunté algo y le pregunto a los dos, a los tres, rápido, no nos queda mucho tiempo. Dólar a 2.10, Blue, ¿qué significa? No es que sube el precio del dólar, está perdiendo poder adquisitivo el peso. Y voy a decir algo que es peor todavía. Sí. Esto está pasando en la etapa del año donde la demanda de pesos es más fuerte. Claro. Porque la demanda de pesos, ¿cuándo sube? Cuando vos anticipás el pago del medio aguinaldo. O sea, esto empieza en diciembre y termina a fin de febrero. En ese momento es cuando está fuerte la demanda de pesos. Y aún así el dólar está subiendo. Hoy perdió 100 palos verdes el Banco Central. Y no solo eso, sino que perdió 400 en el mercado con liqui. Casta es vacunarse ellos y no vacunarte a vos. Casta es encerrarte a vos mientras ellos tenían fiesta. Casta es el empresario, va a decir, el diputado en Maldivas, en las Islas Maldivas, viajando en business, con la novia que entiendo que hace un año que trabaja también, que él la nombró en la Cámara, sí, claro, en la legislatura. Casta es la diputada jugando al Candy Crush cuando se estaba tratando la ley de juego online. Insólito. Cuando se estaba tratando la ley de juego online. Es impresionante. Casta votar el Consejo Fiscal también es casta. Eso es casta, que todos los gobernadores viajaron en jet privado. El dólar lo único que hace es demostrar que el gobierno no sabe qué hacer y lo que hace es empobrecernos cada vez más. Hoy tenemos un salario mínimo que es el más bajo de Latinoamérica, imposibilita la posibilidad de volver a crecer. Entonces digo, me parece que es un ejemplo más de un desmanejo total del gobierno, el desconocimiento absoluto, podríamos decir, ignorancia respecto de lo que hay que hacer, y no veo que quieran cambiarlo, por lo menos en los hechos no hacen nada para cambiar. Gracias, Jonathan, gracias, compañero, por haber estado acá, y gracias, Milei. Gracias.